Dadme un hombre que no sea esclavo de sus pasiones y yo le colocaré en el centro de mi corazón. Hamlet. William Shakespeare, considerado uno de los mejores dramaturgos de la historia, fue el autor de grandes obras que hoy en día permanecen vigentes en la literatura universal. Una de las más importantes es Hamlet, no solo por los temas que aborda, sino también por la manera en que fue escrita, la vivacidad de los personajes y la historia misma. Para poder hablar de Hamlet y de su autor, es necesario conocer el contexto que lo rodea, y para ello debemos hablar sobre la época en la que surgió este dramaturgo, el Renacimiento. El Renacimiento tiene su origen en Florencia, Italia, hacia el año 1300. Para el siglo XIV, el Renacimiento era ya un movimiento cultural claro y distinguible, que se expandió a muchas otras partes del continente europeo. Esta época realzó por la creación de un movimiento cultural que revolucionó las artes, la ciencia, la literatura, la filosofía y prácticamente cada aspecto que involucra al ser humano se vio desarrollado. Pero, ¿cómo fue que William Shakespeare llegó a ser el dramaturgo que hoy conocemos? ¿Qué hay más allá de sus obras y su legado, y en específico, la obra de Hamlet? Se conoce que durante su vida escribió 37 obras teatrales y 154 sonetos, además de un sinnúmero de comedias, novelas e incluso obras históricas. También introdujo más de 35 palabras y frases al idioma inglés, entre ellas asesinato, país de las hadas y vómito. La manera única de Shakespeare al utilizar la indiferencia y distanciamiento para dar vida a sus personajes, su poder de síntesis y capacidad como creador de personajes, cada uno de ellos representando en sí mismo una cosmovisión, le da el nombre de poeta de poetas. Sus obras destacan por la variedad de sentimientos engarzados que se manejan en cada una de sus composiciones, aunque su especialidad es el drama. El suicidio en sus obras es lo más común, siendo representado en 3 ocasiones. Actualmente la obra más popular de Shakespeare, Macbeth, se escenifica aproximadamente 6 veces al día alrededor del mundo. Para poder comprender la complejidad de la historia de Hamlet es necesario indagar en los siguientes temas: teatro isabelino, vida y obra de William Shakespeare y Hamlet. Teatro isabelino. Comenzaremos con el periodo isabelino. Data de 1558 a 1603 y es considerado como la cumbre del Renacimiento. En este periodo, el teatro tuvo un avance sin precedentes, logrando tanto por la innovación y la revolución cultural como el apoyo que Elizabeth I otorgó a grandes dramaturgos de aquella época, como William Shakespeare, dejando así un legado innegable en la historia del género dramático. Para entender a Shakespeare, se debe conocer y analizar el periodo en que este dramaturgo expuso y desarrolló sus obras. Dicho periodo es llamado el teatro isabelino. Se le llamó así al conjunto de obras dramáticas que fueron escritas y representadas mientras Isabel I reinaba en Inglaterra. Estas obras se le atribuyen a William Shakespeare y eran completamente dramáticas. Las obras del teatro isabelino se basaban en un señor superior que protegía a los presentes en la tierra y en los lugares donde eran personificadas estaban alejados de las ciudades o en patios de casas particulares, ya que se veía el teatro como una forma de deteriorar las costumbres. William Shakespeare. Para poder comprender la complejidad de la historia de Hamlet y al mismo William Shakespeare, es necesario conocer los rasgos que marcaron la vida de tan renombrado autor. William Shakespeare nació el 26 de abril de 1564 en Stratford, Inglaterra, y fue el último descendiente de la familia Shakespeare. Durante su infancia fue considerado símbolo de mala suerte, ya que cuando nació la próspera vida de su padre se vino abajo. En su adolescencia se dio a conocer por ser un muchacho travieso. A la edad de 25 años, Shakespeare comenzó a escribir. Algunos dicen que ninguna de sus obras las publicó él mismo. Siendo joven, contrajo matrimonio con Anne Hathaway, quien era 8 años mayor y tenía 3 meses de embarazo cuando se casó con William. Como actor, llegó a representar delante de la reina Elizabeth I y posteriormente del rey Jaime I. Shakespeare murió en mayo de 1616. Cuenta la leyenda que en su tumba yacen obras inéditas, pero debido al epitafio amenazante de su lápida, nadie se ha atrevido a abrirlo. Creó una vasta colección de obras dramáticas, sonetos, comedias con una tendencia hacia la novela e incluso obras históricas. También introdujo nuevas palabras y frases al idioma inglés, que en ese tiempo se encontraban en un proceso de evolución. Cabe destacar que el valor de sus obras, la mayoría escritas en verso blanco, no solo resaltan por el lenguaje y el estilo utilizadas en ellas, sino también por las complicadas e interesantes temáticas que son tratadas y que hoy en día siguen siendo tema de conversación de muchos críticos literarios.
que aún tratan de descifrar, desmenuzar e interpretar a Shakespeare y su obra. La obra Hamlet, escrita por Shakespeare, es una tragedia escrita en 1599 a 1601. Adquiere reflexiones filosóficas del hombre y está caracterizada por un estilo de vida cortés y caballeresco, ya que se encuentra en un contexto renacentista y también barroco. Esta obra aborda un tiempo estructurado por 5 actos divididos en un número indistinto de escenas. Hamlet ha sido traído a escena en varias ocasiones, e incluso en el ámbito cinematográfico, el cual fue reconocido con un Oscar en 1948. Es el protagonista de la obra, el cual es un príncipe del siglo XVI que vive atormentado por las apariciones de su fallecido padre, el rey de Dinamarca. En una de sus apariciones, el rey le habla a Hamlet sobre cómo fue asesinado por su hermano Claudio, con el propósito de quedarse con el trono y desposar a la reina Gertrudis. Los acontecimientos sucedidos a lo largo de la obra concluyen en un final trágico donde todos los personajes, incluyendo el protagonista, mueren. Y es en esta historia que podemos apreciar elementos característicos del teatro shakespeariano, como lo son los sentimientos del protagonista alcanzan a los demás personajes. El protagonista pertenece a la nobleza. Existen reflexiones sobre la vida. Un suceso trágico acaba con el futuro del protagonista y las escenas se desarrollan en diferentes espacios. Tanto escenas como personajes son complejos por la variedad que estos tienen, pero no solo es necesario conocer sus características, sino también analizar a fondo los temas abordados. El príncipe Hamlet se caracteriza por tener un grado de complejidad en su comportamiento, presentándose con madurez, pero al mismo tiempo mostrando reacciones exaltadas. Logra conducirse como alguien reflexivo, mas con falta de sentido hacia las acciones humanas. A pesar de su alto nivel de inteligencia y de odio hacia la hipocresía, no puede luchar contra su destino y las llamadas enfermedades del paso del tiempo. Todo lo anterior provoca que el príncipe sea un personaje complejo de interpretar y que críticos como Mark Van Doren mencionan que la actuación del protagonista induce a una obra ensamblada pero sin articulaciones, o hay tantas que la criatura resultante está compuesta de solo curvas. En frases como hay una divinidad que labra nuestros designios por muy toscamente que los devastemos, o hay algo más en el cielo y en la tierra, Horacio, de lo que ha soñado su filosofía, vemos que el personaje principal habla de una manera inteligente, mas siempre poniendo el destino por arriba de las decisiones que el hombre puede realizar. Finalmente, podemos concluir que la literatura a través del tiempo ha sido de gran peso en el desarrollo personal y artístico de la sociedad. Mediante la literatura, los sentimientos y pensamientos han podido ser expresados en la manera más sublime que se ha conocido. Nos crear infinitas variedades de texto que quizás en algún punto nos logren a distinguir como especie humana. Es por ello que Hamlet, al representar los conflictos de familia, la venganza, la locura y el poder, logra hacer una conexión con el lector, hacerlo sentirse identificado por una historia diferente, que aunque es imaginaria en algún momento, en algún personaje o situación, le recuerda su vida propia, lo hace sentirse parte de esa historia y por supuesto que la representación teatral de esta obra hizo más que posible dicha conexión. William Shakespeare dio el género dramático, la transformación de las formas narrativas, la expansión del teatro, incluso la introducción de palabras y frases nuevas al idioma inglés. Hicieron de Hamlet una obra que dejará por siempre una huella imborrable en la literatura.